Entonces yo les animo que cuando usted reciba su boletín, mire, yo creo que hay hermanos que ese boletín lo ponen ahí, lo tiran por allá y ni tan siquiera lo abren. Tal vez solo para sacar el sobrecito de la ofrenda. Y yo te animo, hermano, que cuando recibas ese boletín, entres, mires por lo menos el programa, cómo va a estar el programa de esta mañana y que no te sorprenda, porque puede ser que hayan otras cositas ahí. Entonces, te animo para que lo leas. La otra cosa, hermanos, hemos pensado con el grupo de liderazgo de la iglesia que a partir de enero, el primer domingo de enero, el primer domingo de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y todos los meses en adelante, vamos a tener una actividad muy especial. Los primeros domingos de cada mes. Y lo vamos a dedicar todo el tiempo del devocional, del domingo por la mañana, aquí juntos, de 10:45 a 12:15, para que nos concentremos en lo que es la Santa Cena y la consagración de nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Vamos a tener un pequeño mensaje de unos 10 minutos y luego todos participamos en este tiempo con adoración al Señor, con cantos, con la Santa Cena y queremos tener también una actividad especial de consagración de diezmos y ofrendas para el Señor. Entonces eso lo vamos a hacer en enero, a partir del primer domingo de enero. Quiero animarte para que en tu casa, al final de mes, cuando tú recibas tu salario, que tú apartes tu diezmo y que tú lo traigas el primer domingo para que todos consagremos nuestros diezmos al Señor. Todos nos preparemos para participar también en lo que es la Santa Cena. Y queremos hacer una actividad especial cada primer domingo del mes y que todo vaya relacionado con estos actos de adoración a nuestro Dios también. También queremos animar a los hermanos a estar orando por las células de los grupos de crecimiento, Hemos estado reuniéndonos con los hermanos y vamos a trabajar para que los grupos de crecimiento se conviertan en un área fuerte del crecimiento integral de la Iglesia Bíblica El Molino. Que aquí, hermanos, podamos crecer integralmente a través de los grupos de crecimiento y que todos nos involucremos en esto. Van a estar saliendo las direcciones de dónde están los grupos de crecimiento, quiénes son los líderes y los anfitriones de casa. Y si tú quieres tener un grupo de crecimiento, dos cosas. Uno, empieza a orar y dos, empieza a hablar con nosotros. Y queremos que haya muchos grupos de crecimiento. Tu casa allá en la colonia se debe convertir en una luz para que muchas personas conozcan a Cristo y que puedan involucrarse a través de los grupos de crecimiento. Que el grupo de crecimiento sea un trampolín, que la gente salte a la iglesia. Y qué bueno va a ser que tú puedas tener un grupo de crecimiento en la casa. Es una enorme y grande bendición. Muy bien, hermanos, vamos a ir al libro del profeta Habacuc. Vamos a leer Habacuc capítulo 2. Busca conmigo ahí en el Antiguo Testamento, estamos avanzando ya. Hoy concluiremos el capítulo 2 y dejaremos el capítulo 3 para la próxima semana. Te invito para que leas Habacuc 1, 2 y 3 en tu casa esta semana y especialmente el capítulo 3 y que Dios prepare tu mente y tu corazón para la palabra. Vamos a leer Habacuc. Sammy, por favor, vamos a leer la palabra del Señor. Habacuc capítulo 2 del 1 al 20. Habacuc 2 del 1 al 20. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero,
hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmo contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Y no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamara desde su muro y la tabla enmaderada le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra, más de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, y de las ciudades, y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierta de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Así, hermanos, vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos en esta mañana, Señor, porque tú eres nuestro Dios que nos habla a través de la Biblia. Danos tu luz para poder entender tu palabra, que a través de esa iluminación que solo el Espíritu Santo puede traer a nuestra mente y corazón, podamos comprender el texto bíblico y que tengamos el poder que tú también nos das para poder ponerlo en práctica. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hemos leído este capítulo, el capítulo 2 del profeta Habacuc. Lo que encontramos aquí, ya lo dijimos el domingo anterior, es la respuesta de Jehová a la oración del profeta Habacuc. Este es el segundo diálogo. Aquí el profeta Habacuc le dice: Dios, ¿cómo es posible que tú vas a traer a un pueblo que es peor que la nación de Israel para castigar a los judíos? Es cierto que los judíos hacen cosas malas, es cierto que este pueblo te ha dejado, te ha dado la espalda, pero es mejor que los babilonios o caldeos. Y Dios le dice: bueno, aquí va mi respuesta ahora. Y si ustedes miran aquí, hermanos, en el capítulo 2, verso 1, dice: sobre mi guarda estaré. Este es el profeta Habacuc, está hablando con Dios todavía. Realmente este versículo debe formar parte del capítulo 1 porque es la última parte de lo que Habacuc le está diciendo a Dios. Y dice: y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué ha de responder tocante a mi queja. Y entonces Habacuc dice: bueno, ya le expuse mis argumentos a Dios, ahora voy a estar aquí firme, estaré esperando a ver si Dios tiene algún argumento
o alguna respuesta a mis argumentos. Y entonces Dios le contesta, Dios siempre responde. Si nosotros queremos resumir todos estos 20 versículos, hermanos, en un pequeño pensamiento, podemos decir lo siguiente: el Señor soberano certifica o asegura a su siervo que el juicio es para todos seguro. Ese es el tema de estos versículos, de esta respuesta de Dios. Lo leo de nuevo. El Señor, quien es soberano y está sentado en su trono, asegura a su siervo que el juicio para todos es seguro, que nadie se va a salvar del juicio de Dios. Y ahora también el Señor les pone las razones por las cuales Él va a traer juicio y castigo al hombre perdido, al hombre sin Cristo, al hombre que le da la espalda a Dios. Y vamos a ver algunas cosas en todo este capítulo en esta mañana. En primer lugar, el Señor soberano asegura su respuesta a la oración de su siervo. Mire conmigo Habacuc, capítulo 2, verso 2. Y Jehová me respondió y dijo, Dios está presente, hermanos, y no está callado. A veces nosotros no queremos oír la voz de Dios. El mundo no quiere escuchar la voz de Dios. Pero Dios sigue activo y Dios sigue vivo y soberano y sentado en su trono. En Isaías capítulo 6, el profeta Isaías dice, el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El trono de Israel estaba vacío porque el rey había muerto, pero Isaías dice, yo miré a Jehová sentado en su trono. Dios nunca tiene su trono vacante. Él está vivo y activo y Él es el Señor del universo. Él responde nuestras oraciones. Y aquí ustedes pueden ver que dice, y Jehová me respondió y dijo, Dios habla, tampoco es silente. Muchos creen que Dios está callado, que Dios no dice nada. Especialmente cuando vemos, así como lo hizo el profeta Habacuc, tanta injusticia social, tanta maldad, tanta perversión. Cuando el hombre le da la espalda a Dios de manera deliberada, de manera flagrante, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Realmente existe Dios? Pues Dios dice, claro, aquí estoy en mi trono y estoy viendo. Yo le hablo al ser humano y cada vez que tú te paras y hablas con alguien y le dices, busca a Dios, deja tu pecado, Cristo murió por ti, es Dios, porque así lo dice 2 Corintios, como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es Dios el que le habla al ser humano. Cuando nos reunimos aquí, mis hermanos, no esperes tú que te quitemos el celular de la mano. Hay gente que me ha dicho, ¿y por qué no ponemos allá, pastor, ahí? Y ahí le decimos a la gente, ponga su celular aquí. Imagínense un montón de celulares sonando ahí, siendo escándalo en medio del culto. El mensaje que yo te traigo no me lo inventé anoche. Es el mensaje de Dios para tu vida. Tú tienes que tener reverencia, no por Manuel Puerto. Yo soy igual que tú, por el mensaje de Dios. Porque es Dios el que está hablando. Es su palabra la que se está predicando. Y el mensaje que tú vas a recibir en este momento es más importante que cualquier mensaje que cualquier amigo, novio o cualquier otra persona te pueda mandar. No hay un mensaje más importante que el mensaje de Dios. Si tú lo quieres escuchar, escúchalo. Si no, no lo escuches. Puedes seguir texteando, puedes seguir usando tu teléfono cuanto quieras en el culto. Pero tú le vas a dar cuenta a Dios. No creas que eso Dios lo está pasando desapercibido. No creas que Dios no te está viendo ahí, mira. No, claro que te está viendo. Y Dios dice, y para ¿qué tan importante es mi palabra? ¿Qué le importa tanto a lo que yo tengo que decirle? Y eso lo vemos reflejado en la vida espiritual de la gente entonces. Vidas espirituales sin compromiso. Cuando el profeta recibió la voz de Dios, no estaba de espaldas allá, voy a ver ahorita cómo está la naturaleza. No, estaba atento a la voz de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo el gran profeta Samuel? Habla Jehová. ¿Por qué? Porque tu siervo oye.
Si imagínate que entre nosotros es mala educación que yo esté hablando con alguien y él esté viendo para otro lado. Imagínate ante Dios. Imagínate ante Dios. Esa es irreverencia. Dios habla y Dios te quiere hablar aquí cada vez que vienes a la reunión. Ven con tu oído presto a escuchar la voz de Dios. Y la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. ¿Y qué dice? Y te enseñaré. Dios quiere enseñarte. ¿Ah? Dios quiere hablarte. Pero si tú no lo quieres escuchar, ya ese no es problema de Dios. Dios es soberano y Él certifica o asegura a su siervo que su palabra, que su oración es contestada. En segundo lugar, Él asegura a su siervo que su palabra quiere que esté escrita. Mira el versículo número 2, dice, y Jehová me dijo, escribe la visión y declárala en tablas. El soberano del universo quiere que su Biblia, su palabra se escriba. Y aquí está escrita la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice? Toda la escritura. Hermano, esa gente que hoy anda con mensajes que Dios me habló, que tengo palabra fresca para ti, que Dios me dijo, no andes creyendo esas tonteras, por favor. Y esto se está grabando, pero es la verdad de Dios. No pueden encubrir la verdad de Dios. Dios quiere que su palabra, ¿qué? Esté escrita. Por miles de años, la palabra se transmitió verbalmente. Adán le transmitió el conocimiento de Dios a sus hijos, a Set a través de platicar con él, y Set a sus hijos, y así. Pero un día Dios dijo, se acabó. Porque cuando yo transmito oralmente las cosas se distorsionan, se pierden. El mensaje después al final termina mal. Dios dice, yo no quiero que mi mensaje me lo distorsionan. Yo no quiero que mi mensaje me lo tuerzan. Escribe y lo que esté escrito, esa es mi palabra. Esa es mi palabra. ¿Cuáles son los propósitos por los que Dios quiere que nosotros escribamos su palabra? O que su palabra estaba escrita. ¿Por qué Dios dijo a sus siervos, apóstoles y profetas, escriban mi palabra? Y les voy a dar las siguientes razones. En primer lugar, para que encontremos la salvación a través de la palabra escrita. Para que encontremos el camino de la salvación. La Biblia no nos va a salvar. La gente puede aprenderse la Biblia de memoria de Génesis hasta el libro de Apocalipsis y al mismo tiempo se puede ir al infierno. Pero ¿qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero no, ellas, ¿qué dijo Jesús? Dan testimonio de mí. La Biblia, ¿a dónde nos lleva? Es nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La Biblia es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Un esclavo. El pedagogo. Y dice, ello nos lleva al Señor Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, en la Biblia encontramos esto. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 20? Vaya conmigo rápidamente, vamos a leer unos versículos. Juan capítulo 20, mire lo que dice al final. Juan capítulo 20, versículo 30 dice, Juan 20, 30, hizo además Jesús muchas otras señales. Subrayo aquí, mi hermano, la palabra señales en Juan son milagros. Juan nunca usa el término milagros, sino señales. Cuando usted lea a Juan y encuentre señal, ¿qué quiere decir? Milagro. Y mire cómo dice el versículo número 30. En presencia de sus discípulos, las cuales, ¿qué dice Juan? No están escritas en este libro. Pero mire lo que dice el 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesús, ¿qué vamos a tener? Tengáis vida en su nombre. Cuando leemos la Biblia nos enseña cómo ser salvos.
Romanos 1:16, ¿qué dice, hermanos? No me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ¿creer qué? Creer lo que Dios dice en su palabra. Creer lo que Dios dice en su palabra. Y vaya conmigo al capítulo 10 de Romanos y mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, por favor. Mire lo que enseña el texto bíblico, versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y qué dice? ¿Y el oír qué? La palabra escrita. La fe viene por el oír. A mí me encanta enseñar la palabra. ¿Por qué? Hay gente que a mí me ha dicho, es que ya le dije 2 veces, pastor, ya lo evangelicé 2 veces, es problema de él, no le vuelvo a decir. No se canse, porque la fe se va desarrollando a través de ¿qué? Del oír la palabra de Dios. Hermano, usted le puede predicar la palabra del Señor a una persona 100 veces y tal vez en la 101 se va a convertir. No te canses, porque para eso es la palabra, es para predicarla, pero también es para vivirla. Entonces, ¿por qué Dios quiere que su palabra esté escrita? Porque a través de ella encontramos nosotros quién nos da la salvación. En segundo lugar, ¿por qué Dios quiere que su palabra esté escrita? Para que tengamos convicción y seguridad de la vida eterna. Yo tengo una pregunta en este momento. Tengo una pregunta, hermano. Si tú te mueves ahorita, ahí donde estás, ¿sabes que una vez allá en Ciguatepeque, un hermano estaba tocando la batería en el culto, cantando, y solo le hizo así, ¿ves? Solo así le hizo. Y se cayeron las baquetas. Yo creo que por eso no tienen baterías aquí, ¿verdad? Peligroso, se muere el baterista. Óigame, hermano, lo recogieron al hospital a velarlo. Muerto, ahí murió un infarto. Si a ti te pasara eso, no quiero que te pase, no nos asustes esta mañana, por favor. Vas a ir al cielo, hermano. Entonces tú me dices, mire, pastor, es que hoy no oré. Bueno, realmente no oré en la semana. Le mentí a mi esposa. Me enojé con mis hijos. Dije una mala palabra. No, ¿cómo voy a ir al cielo así? ¿No es cierto que así juzgamos la salvación nosotros? De hecho, estamos tan acostumbrados a esto que decimos, ese va a ir al cielo, ¿cómo va a ir al cielo ese? ¿Cómo sabemos que tenemos vida eterna? La Biblia nos da la certeza. Juan 3:16, el versículo más conocido de toda la Escritura, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida por 6 meses. Pero a veces creemos que así dice la Biblia. Dios no te promete vida por 3 meses, ni por 6 meses, ni por 1 año. Dios te promete, ¿cómo? Vida eterna. Pero vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 5, por favor. Mire el versículo 13, 1 de Juan 5, 13. Dice la palabra de Dios así, 1 de Juan 5, 13. Estas cosas que dice la Biblia, os he escrito. ¿Para qué escribieron la Biblia? Dice Juan, para que, ¿qué le dice? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. ¿Qué quiere la Biblia que nosotros sepamos? Que tenemos vida eterna. Dice, yo quiero que ustedes sepan. Que lo sepamos, hermano, que no tengas ninguna duda que si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, has sido perdonado de tus pecados, le has recibido como tu Salvador, tú tienes vida eterna. Versículo número 13 dice, para que sepáis que tendréis, así dice, ¿cómo dice? Presente. Hermano, ese verbo está en tiempo presente. ¿Sabe lo que quiere decir? Hoy yo tengo vida eterna, no mañana, ya la tengo, es mía. Y Dios no quiere que yo tenga ninguna clase de dudas. Y quiero preparar un estudio para ustedes acerca de la seguridad de la salvación. Porque es importante que tú sepas por qué tienes vida eterna.
y que la vida eterna no depende de ti, depende de Dios. Y Él es el que nos salvó y Él nos va a llevar al cielo y va a meternos en el cielo eternamente y para siempre. Dice la Biblia, yo quiero que ustedes sepan que tienen vida eterna. Hermanos, la tercera razón por la cual Dios quiere que su palabra esté escrita es para que nosotros encontremos el camino de la perfección. Es la tercera razón. ¿Sabe usted por qué Dios dijo, escribe mi palabra? Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Otro versículo muy conocido. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice el texto bíblico así, mira cómo lo dice. Toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios, tiene el sello de la aprobación divina y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Hermano, yo te hago una pregunta, ¿tú necesitas algo más para ser perfecto? ¿O ya está todo dicho aquí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea ¿cómo? Yo no necesito que me estén trayendo palabra de Dios. Lo que necesito es venir a la palabra de Dios, escudriñar las escrituras para poder crecer en mi vida espiritual. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Estudiar la Biblia. Por eso cuando yo me subo aquí, hermanos, yo no vengo a entretenerlos a ustedes. Yo no vengo a rascarles el oído a ustedes. Yo no quiero hacer de esto un circo. Quiero hacer de esto un centro de edificación a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Yo no me puedo subir aquí sin estar preparado, sin saber qué vamos a decirles. Y yo espero que usted venga diciendo en su mente, hoy le exijo a mi pastor que me predique la palabra. Hoy le exijo a mi pastor que me enseñe la Biblia. Y mañana, si yo dejo de hacerlo, que usted me confronte y me diga, ¿qué pasó, pastor? Usted está aquí para enseñarnos la palabra. ¿Y qué? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo dice? Perfecto. ¿Qué es lo que yo necesito para ver una iglesia más espiritual, más saludable, más santa? Para que yo sea más espiritual, más saludable y santo. Que Dios nos hable. Vamos, hermanos. Escuchar la voz de Dios. Cierren sus ojos y ahí van a escuchar la voz de Dios. Del cielo va a caer ahí como rocío sobre. La palabra de Dios está escrita. Dios dijo, escribe mi palabra. ¿Quieres saber de Dios? Estudia la palabra. En cuarto lugar, ¿por qué Dios escribió su palabra? Primero dijimos, para que el hombre encontrara la salvación, el camino de la vida eterna, está en Cristo Jesús y la Biblia le dice. Segundo, para que tengamos convicción de la vida eterna, una seguridad cabal de la vida eterna. Tercero, para encontrar el camino de la santidad y de la perfección. Cuarto, precisamente relacionada con la tercera, para que evitemos el pecado. Para que tú sepas lo que es malo, lo que tenemos que dejar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Mire conmigo, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, Primera de Juan 2, 1. Estas cosas os escribo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Para que no pequéis. ¿Para qué está escrita la Biblia? Dice. ¿Para qué? Para que evitemos el pecado. Para que tú sepas que si cometes pecado, te va a ir mal. Te va a ir mal con Dios y te va a ir mal aquí. Nos va a ir mal. Si tú quieres, hermano, tener fracaso, si tú quieres vivir una vida llena de miseria, llena de frustraciones, métete en el pecado. Vive en pecado, desobedece a Dios. Dice la palabra de Dios, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, no somos impecables y la idea aquí es que no estemos en el pecado viviendo constantemente. ¿Y qué dice? Y si alguno hubiere pecado, claro que pecamos, ya lo dijo en el capítulo 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañados. Verso 10, 1:10, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, cuando pecamos, y debemos aceptar que pecamos,
¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos ahí. Versículo número 2, versículo 1, 2:1 dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Vamos a Dios, confesamos nuestros pecados y nos apartamos del pecado. En quinto lugar, ¿por qué Dios quiere que su palabra esté escrita? Para saber lo que tenemos que hacer como iglesia. Vaya conmigo, por favor, a 1 Timoteo capítulo 3. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Mis hermanos, Dios me trajo de pastor a esta iglesia por su gracia, amor y misericordia, por las oraciones de ustedes, por la dirección que buscaron al Señor en sus vidas y vida de esta iglesia. Pero cuando yo vine de pastor aquí, Dios no me dijo a mí, Manuel, anda a la iglesia bíblica El Molino, trata de inventar qué hacer. ¿Qué te gustaría hacer? Hermanos, aquí la iglesia no es para inventar. Mire cómo dice 1 Timoteo capítulo 3. Dice la palabra del Señor así. Leo para ustedes el versículo 14. Mire cómo dice. Esto te escribo. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Se los escribo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y si usted no sabe lo que es la casa de Dios, Pablo se lo aclara y le dice que es la iglesia del Dios viviente. Cuando nosotros queremos hacer algo aquí en la iglesia, ¿cómo lo tenemos que hacer, hermano? Yo le hago una pregunta, ¿yo tengo que inventar el culto en la iglesia? ¿Cómo es el culto? ¿O la Biblia dice cómo es el culto? ¿Yo tengo que inventar cómo recoger ofrenda? ¿O la Biblia dice cómo es la ofrenda? Yo tengo que inventar en la iglesia, mis hermanos, cómo debe ser el gobierno, o la Biblia dice cómo es el gobierno de la iglesia. Todas las iglesias que no estudian la Biblia y se salen de este libro andan inventando qué hacer cada domingo. La Biblia dice, yo te escribo para que tú sepas cómo debes comportarte y cómo debe ser la iglesia. No tengo que inventar nada. ¿Cómo tiene que ser el evangelismo, hermano? Mire, hermano, gracias a Dios que nos pusieron esas lucitas y porque no traemos unas pelotitas y luces y traemos música salsa y música rock and roll y música reggaetón. Si de todas maneras que bailen los hermanos, pongámosles lo que les gusta y así la iglesia va a crecer. ¿Eso dice la Biblia que hagamos? ¿Qué me dice la palabra de Dios? El evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué necesito hacer para que la iglesia crezca? Sencillo, prediquemos el evangelio. ¿De qué me sirve a mí tener aquí 20,000 personas bailando si al final se van a ir a bailar al infierno también? No me sirve de nada. Yo no estoy aquí para llenar la iglesia, y no estoy aquí para hacer dinero, yo no estoy aquí para ser popular. Estamos aquí para predicar el evangelio. Y la iglesia no tiene permiso de Dios de inventar nada. Dios dice, así quiero que se hagan las cosas en mi pueblo. Y punto. Eso es todo. La Biblia lo dice. ¿Se dan cuenta por qué es importante que la palabra de Dios esté escrita, hermanos? Entonces hemos visto dos cosas sobre la respuesta del profeta de Dios al profeta Habacuc. Estamos en el capítulo 2, volvamos a Habacuc, hermanos. ¿Qué fue lo que le dijo al profeta? Bueno, el Señor es soberano y Él certifica o asegura a su siervo que el juicio va a ser para todos y es seguro. Ese es el tema que estamos viendo. Sobre eso el Señor le dijo en primer lugar que Él contesta sus oraciones, que Él no está mudo, que Él no está sordo, que Él habla, que Él oye, que Él ve. En segundo lugar, el Rey Jesús soberano asegura que su palabra tiene que estar escrita. Ya les di 5 razones por las que las palabras del Señor deben de estar escritas y está escrita. Y así lo determinó Él, no yo. En tercer lugar, el soberano Rey del universo asegura a su siervo que su palabra se cumplirá. Que no va a fallar. Mire capítulo 2 de Habacuc, versículo número 3. Dice, ¿están conmigo en Habacuc, capítulo 2, verso 3? ¿Ya regresaron, hermanos? Aunque la visión tardará aún por un tiempo,
mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Espérala. ¿El qué? El cumplimiento de la visión, porque sin duda vendrá. ¿Y qué dice? No tardará. ¿Cuántos años se tardó la visión en cumplirse? Dijimos unos 40 años aproximadamente. Ayer estábamos hablando del nacimiento de Jesucristo. ¿Sabe usted cuántos años antes de Cristo profetizó Isaías? Por lo menos 700 años antes de Cristo. Y allá en Isaías, Dios profetizó que Jesús iba a nacer de una virgen. Pero no nació al siguiente día. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? 700 años. Pero Dios dijo, se va a cumplir. Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo, voy a darte un hijo. Abraham tenía 75 años. Y se miraba y decía, estoy pollón todavía, estoy fuerte. Todavía puedo. Pero pasaron los 80, 85, 90, 95, y ya Abraham se miraba y decía, ya no estoy tan fuerte. Ya no. Y esperó hasta los 100 años. Dios tiene un tiempo y su palabra se cumplirá, mis hermanos. Debemos esperar al Señor porque Él prometió que nos va a llevar y Él nos va a llevar. Él va a venir, su palabra se va a cumplir. La palabra del Señor es real. Dios no corre, Dios no anda con prisas. No, Él va a su paso. Él tiene su reloj personal. Nosotros tenemos nuestro reloj, ya están viendo mucho, es las 12, pero el pastor termina ya. El Señor no anda con prisa, no tiene reloj. Él tiene su propio reloj. ¿Qué dice Gálatas 4:4? No lo sabemos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. No en cualquier momento, en su tiempo. Nació Jesús. Y a su tiempo Dios lo llevará, pero se va a cumplir. Por tanto, el soberano tiene su palabra comprometida y Él la cumplirá. En cuarto lugar, el soberano Rey del universo asegura que solo el justo vivirá por su fe. Solo el justo vivirá por su fe. Mire conmigo el verso 4, Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Y hermano, subraya este versículo, esta parte. Verso 4 cuando dice, mas el justo por su fe vivirá. Porque ese es el corazón de la palabra para nosotros, de toda la Biblia. Ese es el corazón. Hermano, la Biblia dice que sin fe, ¿qué es? Es imposible agradar a Dios. Hermano, usted y yo no podemos vivir sin fe. Por supuesto, sin fe en el Señor. Pero mire qué interesante lo que dice en el verso 4. Yo quiero que analice esto conmigo. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué dice? Se enorgullecerá. Escuche bien, el altivo, el orgulloso, el soberbio, será castigado. Será castigado. El orgullo es la vida sin Dios. Se lo repito, hermano. El orgullo es la vida sin Dios. Es aquel que dice, a mí no me interesa lo que Dios diga. Yo tomo mis decisiones, yo vivo como a mí me place la gana. A mí nadie me tiene que decir cómo tratar a mi mujer, cómo criar a mis hijos, cómo manejar mi finanza, cómo manejar mi tiempo, cómo manejar mi sexualidad. Yo hago lo que quiero. Soberbio, prepotente y orgulloso. El orgullo es la vida sin Dios. ¿Por qué se va a ir Satanás al infierno, hermano? Un día Satanás llegó al cielo borracho, allá haciendo relajo y desorden, aquí mando yo. No. Sencillamente se puso orgulloso. Porque nosotros creemos que los pecados más grandes, el orgullo, la fornicación, el adulterio, son los grandes pecados, ¿no? Satanás no va a ir al cielo, al infierno por ser borracho, ni fornicario, ni adúltero. ¿Por qué va a ir? Por orgullo. Y como decía aquella canción, a nosotros nos pasa igual que al diablo, que era bueno y vivía junto a Dios, pero un día por orgullo se hizo malo y al infierno derechito lo mandó. Es cierto, hermanos.
se nos llena de humo la cabeza. Mire cómo dice el verso 4, aquel cuya arma no es recta, ¿qué dice? Se enorgullece. Porque la persona orgullosa cree que él es Dios. La persona orgullosa cree que él no tiene que someter su vida al Dios vivo y verdadero. La persona que es orgullosa rompe su relación con Dios. Por eso la Biblia dice, y lo dice bien claro, lo dice clarito, Primera de Pedro 5:5, Dios al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. El orgulloso está fuera de Dios. Pero junto con esto, ¿qué dice el versículo 4? Más el justo, ¿qué dice? Por su fe vivirá. La fe es la actitud humilde que nos somete a Dios. La fe es la actitud de reverencia ante ese Dios vivo y verdadero. Hermanos, la fe es la clave para vivir con Dios, tanto en la eternidad como en la vida presente. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Nadie ha sido salvo fuera de la fe en ningún tiempo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nadie puede ser justificado fuera de la fe. Absolutamente nadie puede ser hijo de Dios. Nadie puede ser perdonado si no pone toda su confianza en el Señor. El justo, por la fe, vivirá. Pero no solamente en la eternidad, también en la vida presente. Si tú le has confiado en la eternidad a Dios, si tú le has confiado tu alma a Dios, confíale también todos los días el pan de cada día. Confíale también todos los días tu trabajo. Confíale también todos los días tu familia. Aprende a confiar en Dios. En quinto lugar, el soberano Rey del universo asegura que la fe es clave y que Él juzgará a los orgullosos impíos y los va a castigar. Hermano, ¿no cree usted que todos esos que se han robado el erario público, que toda esa gente que ha hecho tantas injusticias en la Corte Suprema, en los juzgados de nuestro país, ¿no cree usted que todo el dinero que ha ido a parar a las bolsas de muchos políticos corruptos, no crea usted que va a quedar impune? No, no, no. Dios dice, yo los voy a castigar, no importa quién sea, no importa que haya sido el Rey del universo ahí en la tierra, no importa nada, yo los voy a castigar. Y miren ustedes qué lindo lo que dice el texto bíblico. En quinto lugar les dije, el Rey del universo asegura que Él juzgará a los orgullosos impíos y los castigará. Mire conmigo, por favor, Habacuc capítulo 2, verso 5. Dice, y también, mire, esta frase, hermano, es una frase, estas se llaman conjunciones, y es una conjunción hilativa que te agrega al pensamiento. O algunos les dicen copulativas. Conjunción copulativa. ¿Y qué significa esto? Es como cuando tú dices, mire, que vaya el hermano Raulito, pero que vaya Ricardo, y que también vaya Gustavo, y que también vaya Héctor. Te estás agregando cosas al mismo pensamiento. Entonces dice el verso 5, dice Dios al profeta Habacuc, y también, ¿sabe con qué está uniendo esto? Con la primera parte del verso 4. Mira cómo dice así, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, y también, ¿ya se dieron cuenta? Además de ser orgulloso, entonces también dice, tiene todos estos pecados. Yo quiero que tú mires que aquí, hermano, del versículo 6 hasta el 20, el Señor va a dar 5 palabras que son la clave para unir todo esto. ¿Cuáles son las 5 palabras? Ay, pero no es ay con H. ¿Ya lo vieron? Miren el versículo número 6 y dirán, ay. Es como cuando tú te pegas un martillazo. ¿Y qué dices? Ay. Bueno, ese ay va sin H, no le pongas H. ¿Qué? ¿Sabes? Esa es una frase de lamento. Hermano, esta es una frase dolorosa. Aquí, ¿sabes lo que quiere decir? Ay de ellos. Miren, en vez de estar odiando a estos, en vez de estar murmurando,
debe decir, pobrecitos lo que están haciendo. Ay de ellos. Eso es lo que Dios dice aquí. Ay, ¿cómo terminarán estos prójimos? No quiero estar en sus zapatos y que Dios nos libre. Amén. Necesitamos orar por ellos. Ay de ellos. Eso es lo que Dios está diciendo. Y les leo y les digo algunos detallitos rápidos de estos versículos. Si ustedes miran ahí, hermanos, dice, vamos al verso 5, y también, o sea, además de que estos soberbios son orgullosos, prepotentes, dice, esa alma de esta gente no es recta, no es recta. Dice el versículo número 6, perdón, estamos en el verso 5. Dice que esta gente, número 1, ¿qué dice? Son borrachos, son dados al vino. La mayor parte de ellos. Número 2, dice, ¿son qué? Traicioneros. Mire, gente ahí no respeta lealtad. La gente en esos lugares no respeta fidelidad. Si hay que clavarle en la espalda a alguien, el cuchillo por la espalda, se lo clavan y son cínicos y salen excusándose o diciendo todo lo contrario. Son borrachos, traicioneros, son soberbios, dice hombre soberbio. ¿Qué más dice? Dice que es insaciable. Versículo número 5 dice que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando dice que ensanchó como el Seol su alma, lo que quiere decir, esta gente tiene tan grande su alma que no se sacia nunca. Roban y mienten y son insaciables. Son como la muerte. La muerte no se sacia, sigue llevándose gente. La muerte no dice, pucha, ya me llevé 10.545.000, ya no más. No, sigue llevándose. Son insaciables. Así son. Luego, ¿qué dice? Versículo 5 al final, reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Directamente esta profecía es para Babilonia. Dios dice, miren, los judíos han pecado, yo los voy a castigar. Va a venir Babilonia, los va a matar, los va a arrasar, pero yo también voy a castigar a los babilonios. No crean que se van a quedar sin su castigo. Y entonces aquí vienen los 5 ay, y los menciono. ¿Cuáles son esos 5 lamentos que Dios dice? El primer ay está en Habacuc 2, 6, 7 y 8. Y este es para aquellos que toman a la fuerza lo que no es suyo. Aquellos que arrebatan. Gente que llega a su casa y le dice, te doy 3 días para que te vayas de aquí, si no te vengo a matar. Hay de ellos. Aquel que usted tenía una cuenta en el banco y de repente su cuenta no existe y aparece a nombre de otra persona. Hay de ellos. Aquellos que quebraron los bancos y agarraron el dinero ajeno para sus bolsas. Hay de ellos. Aquellos que se agarraron el dinero de los hospitales públicos y del seguro social y se lo metieron a la bolsa y ahora hay gente muriendo ahí porque no hay nada en el seguro, ni hay nada en los hospitales. Hay de ellos. Hay de ellos. No se van a quedar sin castigo. ¿Cuál es el primer ay? Capítulo 2, del 6 al 8, y es para aquellos que toman a la fuerza lo que no es de ellos. Versículo número 6 dice, lo leo, no han de levantar todos estos refrán sobre él, sobre Babilonia, y sarcasmos contra él, ese burla contra Babilonia, y dirán, ¡ay! ¡Uy! ¿Cómo les va a ir a estos? Que multiplicaron lo que, ¿qué dice? Lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular para sí prenda tras prenda? Mire, robando y robando y robando. ¿Son como? Insaciables. Se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Claro que sí, dice Dios. La respuesta a la pregunta del verso 7 es sí, yo los voy a castigar y voy a usar a otros para castigarle. Versículo número 8. Por cuanto has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres. Si tú robaste, ¿qué dice la Biblia? Ellos también te van a despojar a ti. Primero hay, para aquellos que toman por la fuerza lo que no es suyo. Segundo hay, Habacuc 2, 9, 10 y 11. Es para aquellos que buscan la seguridad en medios humanos. Mire lo que dice el versículo 9.
Hay del que codicia injusta ganancia para su casa. Y mire cómo dice, para poner en alto su nido. ¿Sabe lo que quiere decir poner en alto su nido? Tener seguridad. Eso quiere decir, aquí nadie me toca. Oh, aquí ¿qué me va a pasar? Tengo todo el dinero, tengo mi casa asegurada, tengo mi carro blindado, tengo guardias de seguridad. Aquí estoy seguro. Dios dice, no creas que te va a servir todo eso. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Para escaparse del poder del mal. Verso 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro de tu casa, de esa casa segura que tienes, y la tabla del enmaderado le responderá. Tablas y piedras, dice, yo las derribo, dice Dios, y yo te voy a quitar lo que tú has robado. Tercera ahí. ¿Para quién es? Habacuc, capítulo 2, del 12 al 14. Es para aquellos que practican la tiranía y la opresión. No importa quién sea. Dice así la palabra del Señor. Verso 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda la ciudad con iniquidad. De aquellos que tiran el ejército a la calle y estropean al pueblo y lo llevan con violencia. Dice la Biblia, no crean que se van a quedar sin castigo. Ay de ellos. Versículo 13, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego. ¿Qué dice Dios? Por gusto están haciendo todo eso. El fuego lo va a consumir. Todo eso se perderá. Voy a comentar el versículo 14 más adelante. Voy a ir al cuarto ay. Ay número 4, Habacuc 2, del 15 al 17. Este es para aquellos que son oportunistas. No seas oportunista en tu negocio, hermano. Sé justo, porque también Dios te puede castigar a ti. Es tiempo que el juicio comience. ¿Por dónde? Por la casa de Dios. No debemos ser oportunistas. Debemos ser justos. ¿Okay? A mí me da mucha tristeza escuchar a algunos que están hablando del petróleo y dicen, no, mire que hemos rebajado las gasolinas. La gasolina estuvo casi un poquito más de $100. ¿No es cierto el barril de combustible? Ahorita el barril de combustible está a $60. Y un ingrato dijo, hemos bajado 15 lempiras. Viera qué generosos hemos sido con este pueblo de Honduras, que no se quejen. Ellos les han bajado $40 y a Honduras le han bajado 15 lempiras, ni $1 tan siquiera. Hay de ellos, son unos oportunistas que están llenando sus arcas. ¿No? Hay de ellos, aquellos que guardan el grano para venderlo más caro. Hay de ellos, versículo 15. Hay del que da beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel. La hiel aquí, hermanos, no era esa tripa de la gallina, porque hay muchos que creen que la hiel aquí es esa cuestión verde que tiene la gallina ahí. La hiel aquí era un narcótico, como decir cocaína, como decir marihuana. ¿Recuerdan que a Jesús le dieron vinagre con hiel? ¿Por qué le daban hiel? Era un jugo de una planta que los dormía. Entonces eso hacía que los dolores no fueran tan fuertes. Entonces, este es un narcótico. Y dice así en el versículo número 15. Y hay de ti que le acercas tu hiel, tu narcótico, que duermes, le embriagas, para mirar su desnudez. Gente que está metida en el tráfico de blancas, que secuestran chicas y las llevan y las venden para la prostitución. Ay de ellos. Versículo número 16, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cádiz de tu mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano sobre ti, caerá sobre ti. Todo lo que le quitaste al Líbano, todo lo que hiciste ahí, ese oportunismo tuyo, lo vas a pagar caro. Versículo 17, y destruirá a las fieras, y las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades de todos los que en ella habitan. Y por último, el quinto ay, versículo 18, 19 y 20. Esto es para todos los que practican la idolatría.
No importa quién sea, hermano, no importa si es aquí, no importa si adoran a San Antonio, no importa si adoran a Baal, no importa si adoran a Mahoma, no importa si adoran a quien adoren, la idolatría es una abominación ante Dios. Verso número 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve esos palos? Dice la Biblia. La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Qué enseña la idolatría? Únicamente ¿qué? Mentira. Aquí lo dice Habacuc. Para que haciendo imágenes puras confíe el hacedor en su obra. ¿Cómo es posible? Dice que alguien hace una imagen y después se arrodilla ante ella. Eso es ilógico, dice la Biblia. Verso número 15. ¡Ay del que dice al palo! Despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar el que está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él? ¿Puede enseñar esto? ¿Puede un ídolo hablar? ¿Puede un ídolo? La Biblia dice, lean el Salmo 115. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan y tienen que andarlos cargando. Y así como ellos, mudos, ciegos, sordos, son los que los hacen y los que los adoran. Y termino en esta mañana, mis hermanos, con 2 versículos. Regrese conmigo, por favor. Habacuc, capítulo 2. Mire qué dice la palabra del Señor aquí. Habacuc, capítulo 2. Dice el texto bíblico. Voy a referirme a 3 versículos. 1. El justo, ¿por qué va a vivir, hermano? Por su fe. ¿Somos justos nosotros? ¿Hemos sido justificados ante Dios? Amén. ¿Por qué tenemos que vivir? Por fe. No importa cómo sea nuestro gobierno, no importa cómo sea nuestra justicia, no importa cómo sea nuestra policía, no importa cómo sea nada. ¿Qué nos debe sostener todos los días? Una plena confianza en Dios, una absoluta entrega al Señor. Y eso es una de las cosas, hermano, que tú tienes que aprender. Tú tienes que vivir confiando en Dios. Y venga lo que venga, y te reto para que el próximo domingo tú vengas y no te pierdas la última parte de este estudio. Lee el capítulo 3 y vente el próximo domingo. Número 2, Habacuc 2:14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, nosotros no tenemos que esperar gobiernos justos, no tenemos que esperar personas justas. ¿En quién tenemos que esperar? En el reino de Dios. Cuando Él venga y Él llene toda la tierra, y entonces sí, habrá paz, habrá justicia. Mientras tanto, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Concluyo con el versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, ¿qué dice? Calle delante de Él toda la tierra. ¿Cuál es la tercera cosa que nos enseña a nosotros? Hermanos, tenemos un Dios que está sentado en su trono. Aprendamos a amar a Dios, a confiar en Dios y a conocer a Dios. Como pueblo de Dios, tu única esperanza es el Dios vivo y verdadero. El justo, ¿qué dice la palabra? Por su fe vivirá. No dice por el partido que esté gobernando. No dice eso. El justo, ¿por qué vivirá? Por su fe. ¿Qué tenemos que esperar? El día que Dios llene toda la tierra y haya justicia verdadera. Amor, santidad, misericordia, porque esas son las reglas de Dios en su reino. Y la tercera cosa, Dios sigue vivo en su templo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Llevar una vida de adoración delante de Él. ¿En quién tenemos nuestra confianza? Dios dice, a esto yo los voy a castigar, que tus pies no se desvíen a la avaricia, a la codicia, a la mentira, a la opresión, a la injusticia. Apártate de esto. Jehová está en su santo templo y Él te dice, hijo, no te desvíes, camina conmigo. El justo vivirá por fe. Nos ponemos de pie y terminamos cantando.